Este programa es auspiciado por Biopoliagua, Trébol S.p.A. y Ager Consultores. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompaña en la conducción Pedro Undurraga, socio de Ager Consultores. Pedro, gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto es mío, que no estoy muy bien. ¿Tú cómo has estado? Bien, con bastante actividad, con esta primavera que nos trae de repente días calurosos. Estamos grabando un día viernes, después de pasar ayer un jueves muy caluroso en San Felipe de los Andes. Oye, pero bueno, aquí estamos con un invitado que lo conocemos hace mucho tiempo, Ignacio Salgado. Ignacio, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por este tiempo que te toma en conversar con nosotros y con los que nos siguen. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. El gusto es mío y muy contento de estar acá. Oye, Ignacio, en unos minutos cuéntanos para que la gente se entere de que vaya sospechando y viendo de qué vamos a conversar hoy día. ¿En qué estás profesionalmente y dónde? Hoy día estoy ubicado en Alemania, en una empresa de producción de semillas que se llama Ya. KWS y principalmente yo estoy dedicado a lo que es implementación de agricultura de precisión. Así lo voy a resumir así porque yo sé que vamos a hablar más de esto en unos minutos Correcto, más. claro, claro. Y esa empresa tiene, evidentemente, una empresa internacional, trabaja con qué tipo de semillas fundamentalmente. Claro, principalmente esta empresa se dedica a producir remolacha como el número uno, 80% de la producción es remolacha para Ya, producción europea y bueno, mm, obviamente para azúcar. ya, Está presente en más de 70 países y opera principalmente vendiendo semillas, eso es lo que se hace. Bueno, y la parte de mejoramiento, que es súper importante también. y tú te localizas ahí, te toca, también tienes que moverte por el mundo viendo también Claro, cómo esto. claro, efectivamente yo me desenvuelvo principalmente en Alemania, Holanda y Polonia, pero claro, me Ya, muevo por toda Europa. No solamente implementando cosas, sino que también buscando nuevas tecnologías, que creo que se está haciendo digamos, en el rubro agrícola en cuanto a las tecnologías. ya, correcto. ¿Y cuánto tiempo ya estás en Alemania? En Alemania, bueno, casi 5 años ya, pero en esta empresa llevo 3 años acá. Ya. Tú estuviste trabajando en Chile, siempre has estado vinculado a la parte de semillas, ¿no? Siempre he estado en la parte de semillas, sí, trabajé en Monsanto un largo tiempo y después trabajé en Pioneer, hoy día Corteva, pero sí, por 5 años, en Arica. En Arica. Y ese fue el desarrollo que Sí, hacíamos para las Américas, ¿no es cierto? O sea, en la producción de semilla para América del Norte y, bueno, América en general. Ahora estoy en Europa, que es otro mundo. Otro mundo. Otro mundo, Oye, efectivamente. oye, tú señalaste que vamos, evidentemente, el tema que nos interesa conversar contigo sobre agricultura de precisión, pero tú nos comentaste antes de partir de alguna feria en la cual estuviste en estos días, hace poco. Efectivamente, hace una semana se hizo, después de 6 años post pandemia, una de las ferias más grandes que se hace en el mundo agrícola, se llama Sí, Agritécnica. Eh, Dura una semana y bueno, muestran, todos los exhibidores van y muestran sus productos y sus cosas como parte del desarrollo digamos, de lo nuevo de la agricultura o de lo que se está usando. Yo me centré principalmente en la tecnología y tiene que ver con colección de datos, no sé, y otras cosas que se hacen con eso para después mostrarlo en una plataforma o en una cosa así. eh, pero las tecnologías tú las mirabas en función también de la empresa, la necesidad de la empresa en producción de semillas. Claro, bueno, ahí es donde si nos vamos a principalmente lo que yo estoy haciendo es que, por ejemplo, uno piensa en la agricultura de precisión como algo bien así como bien un poco etéreo, ¿no? De repente uno dice, Sí, bueno, vamos a usar satélites, vamos a usar drones, vamos... Pero claro, en el fondo lo que yo digo siempre es como, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué claro, hacemos esto? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando un resultado o estamos buscando mejor desempeño o estamos buscando optimización y qué sé yo? Una vez que tenemos definido eso, uno decimos, bueno, hay que colectar ciertos datos, ¿no? Y claro. después para eso usamos estaciones meteorológicas, sensores de humedad,
colección de insectos, qué sé yo, y a todas esas herramientas que uno tiene, se le puede anexar un sensor, una API, Claro. una cámara fotográfica, etcétera. Y todo eso sirve para colectar datos en una plataforma y Sí. luego interpretarlos y luego finalmente entregarlos como un resultado. Bueno, con Ignacio, evidentemente que está en este mundo, que lo conoce con más detalle que lo conocemos nosotros probablemente, vamos a conversar en los siguientes bloques para entender bien este lenguaje que es relativamente nuevo. No todo el mundo necesariamente entiende lo mismo y es justamente lo que le vamos a pedir a Ignacio que nos ilustre. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Los consumidores requieren cada vez más alimentos fáciles de preparar, sanos, nutritivos, naturales y sin aditivos. La agroindustria debe producirlos de manera sustentable. Ager Consultores está preparado para realizar estudios que permitan lograr alimentos de estas características. Bien, amigos, estamos conversando con Ignacio Salgado, al cual le queremos sacar el máximo de información para entender el lenguaje primero. Esto es agricultura de precisión. Tú estás iniciando ya la conversación respecto a esto. Es una agricultura que usa muchas tecnologías nuevas, evidentemente, para mejorar el desempeño, específicamente en lo que quieras buscar como resultado, ¿verdad? Eh, Uno podría decir, derivado del nombre, agricultura de precisión, es que hacíamos una agricultura de imprecisión. ¿Por qué diríamos que hacíamos una agricultura de imprecisión o sería errado decirlo así? No, yo creo que efectivamente muy buena pregunta, porque yo creo que todo el mundo piensa, o sea, si estamos hablando hoy día de esto, porque entonces antes lo hacíamos de otra manera. Bueno, siempre también cuando tengo que presentar esto por primera vez con gente de otros países, qué sé yo, a veces parto con una foto donde están unos fenicios regando sus cultivos de trigo con un sistema hidráulico que ellos diseñaron, ¿no es cierto? En la tierra, qué sé yo. Pero convengamos que antes no existía eso, convengamos que antes regaban por el río. Entonces, si pensamos que la canalización hidráulica del agua en la época de los fenicios era una manera de optimizar el recurso, ya estamos hablando de agricultura de precisión. Claro. Si montamos eso hacia el futuro, y ahora quizás con esta lámina que estoy mostrando ahora, quiero presentar, digamos, un fundamento de lo que sería la agricultura inteligente o la agricultura de precisión. Si vemos aquí, podemos señalar que empezamos colectando datos, de alguna manera, como lo mencioné antes, o sea, con algún sensor, con alguna estación Claro. meteorológica, con trampas de insectos, con qué sé yo. Y eso está conectado con algún colector de datos que va a un sistema, por ejemplo, imágenes, por ejemplo, números, por ejemplo, etc. Y luego procesamos estos datos, digamos, y luego tenemos acceso con un sistema de una plataforma, puede ser web, puede ser otra integración, y buscamos una manera de interpretar estos datos. Y la manera de interpretar es cruzándolo con, no sé, con inteligencia artificial, cruzándolo con rendimientos, con qué sé yo. Y luego tenemos que elegir una estrategia. Y la estrategia, con esto me refiero a que, bueno, ¿cómo voy a usar estos datos para que me sirvan para poder yo hacer algo? ¿No es cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, eh, eh, colecto información meteorológica, información de suelo, información de agua, información de presión de, no sé, pues, de insectos, qué sé yo, curvas fenológicas de las plantas. Si yo nos imaginamos esto así como en un mundo bien futurista y si integro todo esto de alguna manera, yo puedo empezar a tomar decisiones y puedo empezar a modelar lo que puede pasar. Es decir, si tengo tal temperatura, tal situación atmosférica X un día, podría tener presión de tal insecto o tal plaga o tal, podría tener maleza, qué sé yo.
¿Qué es lo que pasa ahí? Es el momento de tomar acción. Y yo digo, bueno, esta herramienta me está sirviendo para ir a controlar este foco, preventivo, por así decirlo. Es como pre-preventivo, ¿no? Porque en el fondo voy a atacar un foco y ese foco va a minimizar la presión. Y luego de esto, bueno, yo tengo un resultado y luego de nuevo empiezo con el proceso de colección de datos, qué sé yo, y etcétera. O sea, en el fondo lo que se está proponiendo con esto es que en la mayor cantidad de datos que yo tenga de un campo es mejor como herramienta para poder tomar la mejor decisión posible. Esto es solo el comienzo, esto es solamente una base. Hoy día se usan miles de herramientas, se usan drones, se usan, no sé, lo que se llaman las imágenes como Claro. de diferencial de producción, etcétera. Y con eso puedo yo tomar decisiones para la siguiente temporada. Oye, bueno, evidentemente que el uso de recursos o la inversión en recursos para controlar el problema para el que me están avisando, sin duda que se hace más eficiente. Es como si climatológicamente antes los pronósticos eran súper errados, ¿ya? Porque había tecnologías mucho menos desarrolladas. Hoy día, ¿no es cierto?, nos informan todo el día, más o menos casi si va a llover en la esquina de mi casa, ¿ya? La tendencia probablemente tan focalizada en la esquina de mi casa no va a ser. Va a decir que va a llover, yo vivo acá en Quillota, va a llover en Quillota. Bueno, andaré con paraguas y lo abriré cuando llueva. No necesito andar con el paraguas en el momento que no está lloviendo, pero a lo menos ya voy con el paraguas, ¿ya? Es decir, voy precisando el uso del recurso. Y en este caso, evidentemente, permite saber planta, casi planta por planta. Y si no fuera tanto planta por planta, por lo menos sector por sector en la agricultura, ¿dónde está el problema y dónde cambiar un poco la forma de enfrentarlo, digamos? No sé si... Efectivamente, efectivamente, hoy día hay propuestas, de hecho, expuestas en esta feria donde fui la semana pasada por empresas químicas como Bayer, por ejemplo, que es una empresa súper grande, que está proponiendo hoy día un software de identificación planta por planta. Planta por planta. Eso significa que uno va con el teléfono escaneando planta por planta, o sea, y el teléfono va diciendo, el sistema, el algoritmo que está detrás de eso, Sí. ¿no? La inteligencia artificial va diciendo, esta planta está sana, no está sana, tiene tal presión, tiene menos presión, escanea malezas, escanea... Entonces, todo esto, si lo integramos dentro de plataformas, claro, esto nos va a permitir levantar mucho más información y levantar mucho más poder de decisión en el futuro. Y Ignacio, sé que a lo mejor no nos queda mucho tiempo, pero en todo caso te lo quería preguntar. A mí siempre me ha preocupado mucho el hecho de que la agricultura siempre trabaja en los promedios. El agricultor termina, dice, en promedio me fue bien, pero no sabe exactamente dónde le fue mejor y dónde le fue peor. O sea, muchas veces no sabe cuánto deja de ganar, efectivamente, porque no tiene esa capacidad de poder determinar en qué sectores está más la problemática, ¿no es cierto?, de producción, sea la fruta más chica o qué sé yo. Con lo que tú estás mencionando, eso es perfectamente factible de poder hacer, ¿no? De De poder llegar hecho, a conocer dónde está la parte deficitaria de mi predio. De hecho, y eso es uno de los tópicos que tenía en mis puntos para la conversación de hoy, pero en el fondo todo va a depender de qué es lo que estoy haciendo. Si tengo un Ujú. campo de maíz, bueno, tengo ciertas herramientas para tomar esas decisiones. Muestreo de suelo, mapas de rendimiento, por ejemplo, en donde me indican aquí está produciendo más que acá, qué sé yo, etcétera. Pero, por ejemplo, el caso de la fruta es súper interesante porque hoy día se puede hacer eso también, se puede hacer un mapa, por ejemplo, de suelos del campo bien preciso, porque en el fondo se puede escanear, por ejemplo, el huerto completo, y luego incluso también lo vi en esta feria, es que hoy día se está cosechando con inteligencia artificial. ¿Qué, Claro. qué significa eso? Que pasa una máquina por entre medio de las hileras y va escaneando todo el huerto. Si, por ejemplo, favorablemente el huerto está en espaldera, perfecto, porque va a escanear todas las manzanas. Todo lo que sea de distinto color, que sea verde o de color leña, lo va a escanear como manzana roja. Y eso va a decir, la manzana tiene este potencial de ser cosechado y este potencial de producción. Entonces, uno se empieza a imaginar esto como, claro, como una película, un juego de video, ¿no? Pero no es así. En el fondo es, si uno pasa este escáner varias veces por el campo, te puede anticipar rotación, floración, no sé, cuaja y producción y rendimiento. Y al final lo que voy a tener es un mapa de rendimiento del huerto completo.
Así que efectivamente esto se puede ocupar de todas maneras. Oye, esta tecnología evidentemente que implica uso de todos estos sensores que ojalá el máximo posible que vayan dando la mejor cobertura. Es como, ¿no es cierto? Uno al médico, ahora va al médico y le dice, mire, tráigame todos estos exámenes. Bueno, el agrónomo antes no tenía para decirle, tráigame todos estos datos. No los tenía cómo tomarlo. Pero esto implica, evidentemente las tecnologías se van abaratando en la medida que se van siendo más masivas. Todavía sigue siendo para un segmento de agricultura de mayor nivel, difícil todavía que llegue a la mediana o pequeña agricultura, o sí es posible, o el experimento es menor. Yo creo que sí, es verdad, no me atrevería a decir con ciencia cierta cuál es el nivel de precios pero yo lo miraría de otra manera. Si en el fondo, y eso yo lo conozco porque es una realidad que pasa en la agricultura. ¿Ya? Nos cuesta mucho invertir, ¿no es cierto? Nos cuesta mucho tomar ese paso para hacer la inversión inicial y después, porque voy a tener una máquina para ahí, qué sé yo, etc. Y generalmente, bueno, si el vecino tiene el tractor verde, yo quiero el mismo tractor, etc. Siempre pasan esas cosas. Pero yo lo miraría del prisma en donde esta inversión va a ser pensando en el futuro. Si yo quiero maximizar mi rendimiento y entender lo que está pasando en mi campo, esta va a ser una inversión inicial que me va a permitir tomar mejores decisiones, hacerlo, optimizar el trabajo y hacerlo quizás con esta recolección de datos que me va a permitir tomar decisiones para la temporada siguiente. Eso por un lado. Y por otro lado, también pienso que no sé si la tecnología en este caso viene un poquito más atrasada que el resto. Esto es como un ChatGPT, pero un poco para atrás. Hay que pensar que la agricultura está implementando tecnologías conocidas, tecnologías que ya están más estabilizadas y qué sé yo. Por lo tanto, quizás el costo va a ser, en un principio, quizás va a ser alto, pero después va a ir bajando. Claro. Esto tiene que ser así. Perfecto. Bueno, evidentemente, mira, nos quedan un poquitos minutos, pero a lo mejor alcanzamos a desarrollar algunas cositas más. Esto requiere también de equipos técnicos que saben leer y saben usar la información. Entonces aquí nos metemos en un mundo en que es agrónomo, o hay otras profesiones que las necesitamos unidas a esto para poder hacer más eficiente el sistema. Efectivamente, aquí hay un mundo que se abre para la agricultura que viene a juntar, ¿no es cierto?, la parte electromecánica con la parte robótica y también la parte del desarrollo de software. El desarrollo de software yo creo que es el lenguaje del futuro. O sea, yo creo que los niños tienen que aprender esto en los colegios, así como parte básica. Antes se aprendía a sumar, hoy día es fácil sumar, hoy día hay que aprender a codificar, por decirlo así. Es una cosa que, porque en el fondo, es verdad, todo esto se integra. O sea, hay grandes discusiones incluso en empresas como esta, ¿no es cierto?, donde cuál va a ser la integración de los datos. Recolectamos un montón de datos, un montón de datos. Ya, ¿y cómo lo vamos a integrar? Y ahí viene el conflicto un poco, ¿no es cierto? Una discusión bizantina en donde uno dice, bueno, juntamos este dato con este y este con este otro, y cómo lo hacemos con distintas plataformas, etc. Entonces, ahí yo creo que va a ser un poco el trabajo extra también que vamos a tener en el futuro. Pero evidentemente, o sea, y aquí es donde quizás los agrónomos de ahora lo hacen de otra manera, ¿no? Están más conectados, están más integrados, saben como un poco más esa parte. Y las tecnologías que vamos adoptando también son un poco más intuitivas y son más fáciles de usar. Oye, Sí, pero Ignacio, yo creo, Pedro, un segundo. hazle una pregunta para que la dejemos para el otro bloque porque estamos La en el dejamos. tiempo. Es por la formación. Quiero vincular esto nuevo con la formación actual, digamos, y eso Ya, me gustaría que perfecto. lo hiciéramos un poquito. Entonces, vamos a ir a una pausa y te dejamos planteado, Ignacio, para que tú nos des tu opinión al respecto. Vamos y volvemos. Sí. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico con menos agua.
Bueno, estamos ya en el último bloque de conversación con Ignacio, que nos está poniendo al tanto de estas tecnologías. Estamos conversando sobre esto y sobre todo en este último bloque lo que viene. Pero Pedro, habías dejado una pregunta pendiente respecto a la formación. Sí, sí. Mira, después de escuchar a Ignacio y de ver, me hace recordar un poco también la parte de la medicina. La creación de los escáneres y una serie de cosas hace que el médico haya tenido que prepararse para interpretar. No para formar un escáner, no para hacer un escáner, pero sí para interpretarlo, de manera de poder efectivamente sanar al enfermo. En el caso nuestro, también, Ignacio, ¿tenemos que prepararnos para eso o algo más allá? Yo creo que sí, de a poco digamos, el mercado se está ajustando como esa dirección, ¿no es cierto? Yo creo que de un tiempo a esta parte, en estos temas de agricultura de precisión, y ahí es donde quizás yo pongo una gran, entre comillas, ¿no? Y una pausa. Todo va a depender de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero lograr. No sé, en los huertos productivos de alto rendimiento o de alto valor, ¿no es cierto? Yo quiero sacar el mayor potencial posible y para eso tengo que definir mis KPI o mis indicadores o qué es lo que quiero yo lograr. Si yo defino bien ese asunto, bueno, yo marco ciertas cosas y le pongo un sensor a ciertas cosas que me van a dar un proxy, que me van a dar una interpretación. Y ahí es donde yo estoy muy de acuerdo, Pedro. Las personas, los agrónomos hoy en día, deberíamos estar enfocados en eso, en tratar de buscar, a ver, ¿cómo diseño esto? ¿Cómo quiero resolver mi problema? Y luego empezar a marcar ciertas cosas como que ya, esto lo voy a poner un sensor y esto lo voy a interpretar de esta manera, lo voy a cruzar con la información del agua, lo voy a cruzar con la información meteorológica, voy a tener un GPS súper preciso para ir a buscar ciertas cosas, monitorear, tomar notas, qué sé yo. Y ahí, bueno, esto va a ser así un poco, yo creo. Oye, Ignacio, en esta vorágine en que se nos ha venido todas estas tecnologías que se desarrollan muy rápidas, me imagino que el productor se ve también con esta avalancha de opciones, de ofertas, que al final se debe enredar un poquito en cuáles tomar y cuáles, cómo lo has visto tú en términos reales de lo que ocurre a nivel de Claro, agricultura. bueno, al final cuando uno está tan metido en esto, uno se da cuenta que hay actores definidos, ¿no? O sea, hay personas que uno ya las conoce y sabe lo que hacen, y qué sé yo, y volviendo un poco atrás, claro, en este caso donde estamos nosotros, hay cosas bien definidas. Aquí se usan eh, tractores con pilotos automáticos y el GPS tiene que estar conectado y ser preciso y tiene que tener 2,5 centímetros de precisión, etcétera. Después, las personas que van al campo tienen que tener un GPS manual que se conecta con el teléfono, tiene que tener la misma precisión, etcétera. Entonces, uno empieza a conocer a los proveedores, a qué sé yo, pero ya sabemos cuál es el camino que queremos. Sabemos que queremos tener una plataforma de instrumentos tal que me permitan eh, colectar ciertos datos o, no sé, tomar ciertas decisiones. Ujú. Ahora, Pedro, sí, No, no. por favor. Sí, te iba a decir, esto significa también, uniendo lo que tú señalas con tener respuestas para la agricultura, o sea, la preparación de nuestro nuevo ingeniero agrónomo debería ir por ese campo, definitivamente, estar preparado para darle respuesta al agricultor en relación a lo que pregunta Eugenio. ¿Qué me viene? ¿Qué me conviene? ¿Por dónde entro? Porque es muy difícil que el agricultor se meta efectivamente en Sí, una línea de esta naturaleza. Él conoce muy bien su empresa, es un sí. empresario, pero es difícil que se meta en esta línea de tecnología. Claro, y estar el día a día en la producción directa, que ahí Sí. le consume todo el tiempo. Ujú. Yo creo que, al menos, claro, en el mundo en general, el ejemplo más claro es que los agricultores en general adopten, por ejemplo, sistemas de riego automatizados. Eso yo creo que costó mucho, incluso cuando yo estando en Chile, la gente pensaba, no, sé que no necesitamos eso. Claro que no necesitamos, porque en el fondo eso va a traer optimización al ahorro de agua y una serie de cosas más. Pero en el fondo, eso lo explico para decir que la clave es la adopción. Adoptar en la mente, bajo la piel, ¿no es cierto? Los agrónomos, quizás del futuro, sí tienen que tener contacto con el campo y entender lo que pasa, pero esa intuición de lo que va a pasar afuera, yo creo que está muy, muy, muy conectada con la adopción, la capacidad de querer
querer usar esta tecnología. Cuando uno quiere usar estas tecnologías, adopta. Y uno empieza así como a usar un sensor para esto, un sensor para eso. Y empieza a aprender a cómo usarlo, a cómo mantenerlo, a cómo conectarlo con otras cosas, qué sé yo, y revisarlo en mi teléfono, revisarlo en el computador, etc. Al final se empiezan a generar comunidades, se empiezan a generar como el típico como asunto de los software, que es, ¿no es cierto?, que se empiezan a generar grupos de trabajo, qué sé yo, que saben más de esto, saben más de esto otro. Y al final, lo que yo creo que tiene que pasar como cosa natural es que las personas jóvenes que se están metiendo en este rubro agrícola, uno piensa, claro, estar afuera, qué sé yo. Sí, eso es un 90%, pero la otra parte es planificar, porque al final, como agrónomo, eh, te van a pedir resultados y te van a decir, necesitamos que este huerto produzca tantas toneladas el próximo año, porque hoy día está aquí y queremos que esté acá. Y para eso, bueno, una herramienta importante puede ser esto, ¿no es cierto? Esto de colectar datos y después usarlos como para el futuro. Oye, Ignacio, cuando los tiempos cambiaban con más lentitud, por lo menos en mis tiempos, en nuestros tiempos, Pedro, ¿no es cierto?, cambian con más lentitud, era más Yes. factible proyectar imaginativamente lo que viene. ¿Por qué no? Pero en estos momentos, tú que estás metido en este asunto, en que los cambios son tan bruscos, ¿es posible, a ti se te ocurre un mundo futuro en el mediano plazo de cómo debería ser la agricultura, habiendo Bueno, tantos... Bueno, ¿Cómo? es verdad, es verdad. Han habido pocos cambios. O sea, en la agricultura yo diría que, bueno, si lo ponemos como factores interesantes, ¿no es cierto? O sea, bueno, la creación del tractor hace no sé cuántos años atrás, Claro, en donde antes se usaba el caballo y ahí un montón de cosas pasaron, ¿no es cierto? Y hoy día se usa un tractor que es casi automático. Hoy día hay robots que hacen la misma pega que un tractor. Uno le puede acoplar un implemento y el otro día conversaba con un proveedor que tenemos. Ya tienen 50 unidades vendidas por todo el mundo y es un verdadero robot. Es decir, hace los trabajos solo. Como la aspiradora a la casa, pero imagínense un tractor gigante así como en el campo, haciendo las cosas solo. Yo veo, de acuerdo a ese cambio, ¿no es cierto? Hoy día tenemos GPS, hoy día tenemos drones, hoy día tenemos aplicadores automáticos, hoy día tenemos estos cosechadores que yo les decía que son automáticos también. Yo veo que la integración o la adopción de la inteligencia artificial para la agricultura va a ser fundamental. Fundamental. Hoy día las empresas que están trabajando con, por ejemplo, escaneo de campos con imágenes satelitales, tienen todo el mundo mapeado y saben perfectamente qué es lo que produce todo el mundo. ya. Hoy día hay servicios de inteligencia como, no sé, por ejemplo, bueno, que no sé si llamarlo inteligencia, pero en el fondo uno puede comprar esos datos, ¿no es cierto? Uno puede decir, ¿cuánto soya se produce en Canadá? Y hay una empresa que me va a vender esos datos. Me va a decir, mira, con cierto grado de confianza, de acuerdo a Claro. estas imágenes satelitales, de acuerdo a este espectro, estos son las toneladas que se producen en Canadá. Listo, ya tengo la información. Entonces, un poco yo creo que el futuro se viene a quedar con eso, ¿no? Un poco pensar en la inteligencia artificial, pensar en, por ejemplo, cómo hacer los huertos más productivos, pero no porque quizás agregándole fertilizante o qué sé yo, sino que entendiendo dónde poner el fertilizante, entendiendo dónde controlar, qué hacer para que mi cultivo sea el óptimo. Claro. Por ejemplo, hoy día hay otras empresas que se dedican a decir, bueno, de acuerdo a tus condiciones, el histórico anual de las últimas 2 décadas, de acuerdo a tus suelos, de acuerdo a tu clima, lo mejor que tú puedes hacer es producir esto. Entonces, por ejemplo, ahí va una cosa que yo digo, bueno, la agricultura, claro, creo que lo mencionaba Pedro antes, ¿no es cierto? En el fondo, la agricultura siempre me hablan de los promedios, pero hoy día yo puedo ser mucho más específico, yo puedo ser Claro. mucho más preciso en decir, oye, por ejemplo, no sé, por el Valle de Colchagua, a lo mejor la mejor variedad para producir es Pinot Noir y no Carmener. ¿Pero y por qué? Bueno, aquí tengo un modelo no sé, me está diciendo que el modelo es la mejor variedad para producir. Esto es un ejemplo, Claro. pero en el fondo Sí, sí. yo creo que ese es el futuro. Oye, yo estoy metido en el tema de las plagas, he visto una dificultad respecto a meter sensores para poder tener datos, porque en algunos plagas lo he conversado con gente que está con drones, con sistemas de monitoreo igual, claro, de repente
por decirte nueva mesa, un chanchito blanco es un problema, pero la planta no alcanza a manifestar ninguna sintomatología. De tal manera que lo único que me sirve hoy día es decir, mira, estamos en época en las cuales debería haber problemas con chanchito blanco y a lo mejor va a haber que desinfectar. A menos que tú estés mirando, porque no tiene otra forma. Ahí creo que tenemos un cuello de botella que no hemos logrado superar al nivel que lo han hecho con otras imágenes para otras cosas. Hoy día hay algunas propuestas y que las encuentro sumamente interesantes en cuanto a las plagas, por ejemplo, y que se basa en trampas inteligentes. Trampas inteligentes en que, por ejemplo, en Chile, de hecho, estamos probando una trampa que es desarrollada por unos científicos en Rumania, y lo que hacen ellos es que pasa el insecto y a través de la feromona está, ¿no es cierto?, va hacia el lugar donde uno quiere que esté, pero el sistema es una trampa, entonces guarda ese insecto. Y la plataforma vuelve y está escaneado por un sensor, y ese sensor le toma una foto y lo analiza a través de inteligencia artificial y te dice, este es un chanchito blanco, por ejemplo. Y lo interesante es que al guardarlo, bueno, ese mismo insecto que se paró ahí no va a volver nunca más a pararse en ese lugar, entonces va a volver uno nuevo. Claro. Hay otras trampas que parecen ser bien interesantes de una empresa italiana, en donde lo hacen con un rollo de papel. Entonces el rollo de papel va girando, el rollo de papel adhesivo va girando encima de la plataforma, Correcto. y arriba hay una cámara que saca fotos cada, no sé, 30 segundos, y a medida que el papel va avanzando, ¿no? Entonces va haciendo una estimación de lo que está pasando ahí. Va identificándolo. Esto a mí, por ejemplo, se me hizo súper interesante de esta empresa, porque es la manera que uno tiene de ir monitoreando esto y lo guarda digitalmente. El guardarlo digitalmente, finalmente lo que hace el sistema, el algoritmo, es generar una firma del insecto. Entonces, este insecto tiene una firma como digital. Y uno dice, ya, ok, ya, ahí tengo para monitorear ese, después de un proceso de aprendizaje de la máquina, qué sé yo. Pero eso me permite tomar decisiones mucho más al callo y más encima remotas. Yo no tengo que ir a donde está la trampa. Yo no tengo que ir a mirar el lugar. Ese es el punto importante de desarrollo. Entonces, imagínate tener varias de estas trampas en cierta área, ¿no es cierto? Y que me permita esta información tenerla en mi teléfono. Y yo digo el lunes en la mañana, bueno, aquí está el gráfico, esto está pasando, qué sé yo, y planifico mi semana diciendo, ok, esto es lo que voy a hacer. Oye, Ignacio, lamentablemente se nos fue el tiempo, podríamos, es decir, el tema da para conversar muchísimo más, pero bueno, queremos agradecerte el tiempo que te tomaste para conversar con nosotros. Este muchacho Ignacio Salgado desde Alemania, hoy día en contacto con nosotros contando nuestras novedades. A nombre de AGER, Ignacio, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tenerme y sí, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Pedro, también por tu compañía y los invito a seguirnos en AgriFuturo. Gracias.